El examen de la misericordia. Sello número 4 del libro de los 7 sellos. Autobiografía de Jesucristo. Periodo año tercero, primera parte. Descargar sin costo el libro en PDF, pulsando en el enlace que se ve en la descripción del vídeo. Tema 61. Discusión con los escribas y fariseos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Jesús ya tiene dificultades para anunciar el reino de Dios. En la Judea ya le buscan para acabar con su vida. Abandona pues este territorio y se emplaza en la Galilea. No obstante, desde la Judea le persiguen los escribas y fariseos que se confunden entre la multitud que sigue a Cristo, escuchando palabras que jamás habían oído. Ha comenzado el tercer año y la autoridad religiosa judía ha determinado asesinar a Jesús. Hasta ahora no recuerdo que el Evangelio lo haya manifestado tan palmariamente. Jesús está en riesgo de morir en cualquier momento. Pregunta: ¿cuál de los 3 evangelistas expone esta preocupante situación de Cristo? A. San Juan. B. San Marcos. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 62. La hija de la cananea. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Insisto de nuevo, la sola lectura de un solo de los evangelistas me deja en el olvido los muy interesantes matices del otro que también haya relatado el pasaje que nos ocupe. O tengo delante los 2 textos para ver sus diferencias, o concuerdo los versículos para tener un solo evangelio. Y esto es lo que he hecho en forma autobiográfica. San Mateo pone en boca de esta mujer unas palabras preciosas que omite San Marcos. Dice San Mateo, Mateo 15:22, y he aquí que una mujer cananea, salida de aquellos confines, daba voces diciendo: «Apiádate de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Esta cananea es la única mujer del Evangelio que requiere a Jesús con este nombre, Hijo de David. Más adelante, otro personaje le llamará de la misma forma. Pregunta: ¿quién es este personaje? A. El ciego Bartimeo. B. Zaqueo el publicano.
C. El ciego de nacimiento. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 63. Curación de un sordo mudo. Multitud de curaciones. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. El Evangelio no contabiliza el número de milagros realizados en estos 3 años de vida pública de Jesús, pero debieron de contarse por miles los hechos extraordinarios que aquellas gentes contemplaron, hechos sobrenaturales del taumaturgo y también de sus propios discípulos, que, invocando su nombre, se consumaban ante los maravillados ojos de las gentes. Este es uno de los muy pocos milagros que Jesús hace tratando de no ser visto por la gente que le seguía. En este milagro, como en ningún otro, el Señor hará gestos o señas que hacen entender a quien le ve pero no le oye, que va a ser curado. Este hecho sobrenatural, pregunta, ¿lo relata San Marcos, San Mateo o ambos? A. Lo relata solo San Mateo. B. Lo relatan ambos evangelistas. C. Lo relata solo San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 64. Segunda multiplicación de los panes y los peces. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Gracias a San Mateo y San Marcos, sabemos de otro milagro portentoso de multiplicación de panes y peces. He buscado en el programa concordante la palabra compasión y he comprobado que Jesús solo la pronuncia en esta ocasión. Sintió pena por la multitud que le seguía. Esta fue la razón principal que motivó este nuevo milagro. Jesús tiene un corazón de hombre que se enternece con el padecer de los hombres. Si este Cristo mío y Jesús de mi alma se conmueve por una pasajera necesidad material, cuánto más será su compasión y misericordia por aquel hombre o mujer que sobrelleva la profunda amargura de una adversidad inesperada. ¿Verdad que me entiende? Uno de los 2 evangelistas, en el cálculo del número de personas, ni siquiera menciona a las mujeres y a los niños. Pregunta, ¿cuál es? A. San Marcos. B. San Mateo. C. Los 2 hacen mención de los niños y mujeres.
Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 65. La señal del cielo y la levadura de los fariseos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Cristo gime, se siente dolido ante la maldad de sus adversarios. Se entristece al comprobar que su mensaje no es entendido. Se vuelve a sus discípulos para hallar comprensión y ¿con qué se encuentra? Con unos hombres pusilánimes, incapaces de comprender el sentido sobrenatural de los milagros que han contemplado. Dice apesumbrado Jesús: ¿no comprendéis todavía? Esta tristeza de Jesús por el encallecimiento de corazón de sus discípulos, pregunta: ¿lo expone un solo evangelista o los dos? A. Lo expone San Mateo. B. Lo exponen ambos. C. Lo expone San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 66. El ciego de Betsaida. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Como hemos visto anteriormente con el sordomudo, Jesús evita la publicidad. Dice el Evangelio que lo cogió de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Este milagro, que solo muestra San Marcos, es el único que Jesús ejecuta en dos partes. En la primera, el ciego ve figuras de hombres que le parecen árboles. En la segunda, el ciego ve meridianamente. 3 veces emplea Jesús su saliva para curar a 3 diferentes hombres. Antes lo hemos visto que así era con el sordomudo. Ahora lo contemplamos en la curación de este ciego. Pregunta: ¿a qué otro hombre sana con la saliva? A. Al ciego de nacimiento. B. Al ciego Bartimeo. C. Al hombre hidrópico. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 67. La confesión y el primado de Pedro. Un judío no podía esperar mayor felicidad que ser testigo de la realidad palpable del Mesías
que había de venir y que ya está delante de sus ojos. La esperanza de Israel, del pueblo judío, portentosamente escogido por Dios, se ha hecho notoria realidad. Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de María, una virgen judía, ha bajado del cielo y se ha hecho hombre como nosotros, menos en el pecado. ¿Cuáles son los argumentos para que un judío de hoy no suscriba la afirmación de un judío de ayer? ¿A qué Mesías espera el pueblo judío del siglo XXI? Pregunta: ¿cuál de los tres evangelistas nos manifiesta las palabras con las que Jesucristo contesta a Simón Barjoná? A. San Mateo. B. San Marcos. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 68. Les anuncio claramente mi muerte. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Con diferentes palabras, pero con el mismo sentido, afirmarán los tres evangelistas: ¿de qué le vale al hombre conquistar el mundo entero si a cambio pierde su alma? Dos de los evangelistas manifiestan que aquel que ponga en juego su vida e incluso que la pierda por Jesús, la encontrará, la salvará. Sin embargo, solo uno de ellos modifica el trueque y nos dice que aquel que ponga su vida en riesgo, que la pierda por el Evangelio, la salvará. Pregunta: ¿a qué evangelista nos referimos? A. San Lucas. B. San Marcos. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 69. Transfiguración en el Tabor. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Leer el Evangelio con atención supone que no has pasado una página muy interesante cuando pasas a otra que despierta todavía más el interés y la curiosidad por saber cómo acaba la nueva escena que se presenta con una fuerza de sobrenatural viveza. Los tres evangelistas escriben las palabras del Padre: Este es mi Hijo querido, escuchadme. San Lucas pondrá algo más que no dicen los otros dos: Este es mi Hijo querido, el elegido, escuchadme. Pero todavía algo más dijo el Padre: Este es mi Hijo querido, el elegido, en quien me agradé, escuchadle.
Pregunta: ¿cuál de ellos hace referencia al agrado del Padre? A. Solo San Mateo. B. Solo San Marcos. C. San Mateo y San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 70. Curación del muchacho endemoniado. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. De primeras, solo San Marcos nos dice que cuando Jesús bajaba del monte, vio a los otros discípulos que no le acompañaron discutir con los escribas. Se había armado un gran lío por esta discusión, por el padre del niño lamentándose del fracaso de los discípulos y por el propio niño más o menos chillando. Los tres evangelistas dejan escrito la frustración del padre. A gritos se dirige a Jesús: si algo puedes. Jesús, quizás al oír estas palabras, frunció el ceño y dijo: que si puedes, todo es posible al que cree. El padre se da cuenta y se lamenta con un dramatismo que no se ve de nuevo en el Evangelio. Pregunta: ¿qué dijo a voz en grito el padre? A. Piedad, Señor, socorre a mi fe, aunque sea poca. B. Quiero creer, socorre a mi fe, aunque sea poca. C. Creo, socorre a mi fe, aunque sea poca. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 71. Subo a Jerusalén. Intentan apoderarse de mí. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Volvemos otra vez a cogernos de la mano de San Juan. En este largo apartado, San Marcos solo aportará un versículo en el que manifiesta que Jesús atravesó la Galilea sin que nadie lo supiese. Si quien está leyendo este Evangelio lo hace por primera vez, tendrá que avanzar en la lectura para comprobar que efectivamente a este hombre le dan muerte excruciante de cruz. Si sigue leyendo hasta el final, entonces le quedará patente que esto no acaba mal. Jesús resucita y con ello habrá acreditado toda su vida, sus obras y palabras. En este hilo deductivo, la lectora o el lector oirá las últimas palabras de Jesucristo. Pregunta: ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en este mundo? A. Y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. B. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. C. Así está escrito, que el Mesías había de padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Este sello contiene desde la pregunta número
61 a la pregunta número 78. Tema 72. La mujer adúltera. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Por 2 veces dice San Juan que Jesucristo, ante la mujer y sus acusadores, se inclinó hacia el suelo. Esta mujer fue sorprendida en flagrante adulterio y quizás sin tiempo ni espera la arrastraron y fue presentada a los divinos ojos de Jesucristo, el cual, inclinándose, bajó la vista. Pregunta: ¿cuál cree que fue la causa de que Cristo inclinase la vista hacia el suelo? A. Para escribir en el suelo los pecados de los que acusaban a esta mujer. B. Por el pudor de su divino corazón, que no soportó el semblante de una mujer deshonrada en extrema humillación. C. Para no mostrar especial atención a los pecados de esta naturaleza. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 73. Discusión con los escribas y fariseos. Antes de que Abraham naciese, yo existo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Permanecemos en el Evangelio de San Juan. Le oímos a Cristo palabras divinas, entendibles al oído y la mente humana. Dios se hace entender por el hombre. Jesús conoce que está debatiendo justo con quienes en breve le crucificarán. Ya conoce su último destino: morir clavado en un palo en forma de cruz. Pregunta: ¿con qué palabras manifiesta Jesús que conoce con exactitud la muerte que le darán? A. Cuando crucifiquéis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. B. Cuando clavéis en una cruz al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. C. Cuando levantaréis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 74. El ciego de nacimiento. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. ¿Qué extraordinario milagro solo está en el Evangelio de San Juan? Se supone que todos los apóstoles fueron testigos. ¿Por qué no lo describen los sinópticos?
Pasados unos 30 años desde que comienzan a circular, allá por el año 70 después de Cristo, los primeros escritos evangélicos, escribe San Juan lo que entiende que falta a estos escritos. Pone a la consideración de los primeros cristianos un hecho formidable, la curación de un ciego de nacimiento al que Jesús le pone barro en sus ojos, que comienzan a ver después de ser lavados en la piscina de Siloé. Las palabras Hijo de Dios aparecen en los evangelios aproximadamente 25 veces, en San Mateo 7 veces, en San Marcos 3 veces, en San Lucas 5 veces, en San Juan 10 veces. Pregunta: ¿sabría decir cuántas veces pone en sus labios esta frase? Hijo de Dios, el mismo Jesucristo. A: 8 veces. B: 5 veces. C: 3 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 75. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Cuando Jesús quiere que el oyente de sus palabras le preste máxima atención, emplea la siguiente introducción a su enseñanza. En verdad te digo. En los evangelios esta frase aparece aproximadamente 25 veces. Pregunta: ¿podría decirme cómo se distribuye entre los evangelistas? A: se menciona 5 veces en San Mateo, 2 en San Marcos, 5 en San Lucas y 13 en San Juan. B: se menciona 7 veces en San Mateo y 18 en San Juan. C: esta frase solo se menciona en el Evangelio de San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 76. Predicción de mi pasión y resurrección. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Con 2 versículos de cada uno de los sinópticos, combinados entre sí, se redacta este apartado en el que Jesús anuncia con toda contundencia su muerte y resurrección. La frase Hijo del Hombre aparece en los evangelios
aproximadamente 83 veces. En San Mateo 31 veces. En San Marcos 14 veces. En San Lucas 26 veces. En San Juan 12 veces. Pregunta: ¿sabría decirme cuántas veces aparece esta frase en labios de Jesús? A. Jesús pronuncia estas palabras 77 veces. B. Jesús pronuncia estas palabras 65 veces. C. Jesús pronuncia estas palabras 55 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 77. La moneda en la boca del pez. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Escuchamos un coloquio entre San Pedro y Jesús sobre el pago de impuestos. Un hombre le dice a otro hombre que vaya al mar y se ponga a pescar, y, sin pestañear, le comunica, además, que al primer pez que saque le abra la boca y allí encontrará una moneda cuyo valor es suficiente para pagar el tributo que exige el Estado. Usted ha leído lo mismo que yo he leído, ¿verdad? ¿Qué conclusiones saca? Ahora le pregunto. Pregunta: ¿qué más sabía Jesús sobre la pesca de ese pez? A. Jesús conocía que sería al anochecer el mejor momento para pescarlo. B. Jesús conocía que el pez no estaba solo, pero era el único que llevaba una moneda en la boca. C. Jesús conocía que San Pedro tendría que remar mar adentro para pescarlo. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Tema 78. El mayor en el reino de los cielos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Atención. San Mateo nos descubre al ángel de la guarda de cada hombre y de cada mujer. No veremos en ningún evangelio el certificado de la existencia real e incuestionable de este ángel custodio que cada uno tenemos desde que somos concebidos y ya para siempre. Dice solo San Mateo: guardaos, no menospreciéis a uno de estos pequeñuelos, porque os digo que sus ángeles en los cielos, sin cesar, contemplan el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas nos asegura que Jesús llama a un niño y lo abraza? A. San Marcos. B. San Lucas. C.
San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Con 8 aciertos se aprueba.